este panel les queremos presentar 3 experiencias concretas de trabajo en la línea de transformación educativa. En nuestro país y en la región se viene trabajando fuertemente en lograr que los chicos consigan aprendizajes significativos y puedan desarrollar su proyecto de vida. Estas experiencias que vamos a conocer provienen desde el Estado, desde la sociedad civil y en alianza con distintos actores del sistema educativo. Por un lado, vamos a conocer lo que tiene que ver con redes de tutoría, desde la mano de Educación 2020 de Chile, la implementación de la nueva escuela secundaria de Río Negro en el sur de nuestro país y el trabajo enfocado con los directores fundamentales para poder generar cualquier cambio y mejora en la escuela. Bueno, las dejo con las expertas, primero con Ayetza, que nos cuente un poco del trabajo que están haciendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Me voy a parar porque tenemos una presentación. Creo que tenemos una presentación. Primero que todo, decirles que estamos muy contentos de estar acá como Educación 2020. Muchas gracias por la invitación a Educar 2050. Y elegimos esta foto para presentarnos porque la verdad es que lo que nos anima es lo que ha estado al centro de la conversación durante toda esta tarde, que es la necesidad, la urgencia de la transformación que pasa por compromisos individuales, pero también por acciones colectivas. Como parte de esas acciones colectivas, somos miembros de la red Reduca, nos interesa, valoramos, le damos mucho valor a la colaboración y a la cooperación en encuentros como este y en acciones concretas que nos permitan, ante realidades que son mucho más similares de lo que a veces nos imaginamos, que nos permita buscar soluciones conjuntas. Y algo que nos sucede frecuentemente cuando compartimos experiencias desde Chile es que hay una imagen, a raíz de muy buenos indicadores, destacados indicadores de cobertura a nivel nacional, una imagen que no necesariamente da cuenta de todo lo que sucede en Chile en términos educativos. Ya Inés decía, pregúntenle a los chilenos cómo vienen de vuelta, yo le diría, ojalá corriéramos de vuelta para algunas cosas, vamos un poco más lento. No todo lo que brilla es oro. Y eso se expresa en nuestro país en que, tal como ha sido parte del debate en la conversación acá, y solo como marco, nos pasa lo mismo que ustedes han venido conversando. Tenemos los estudiantes hoy día que están en la escuela, no están aprendiendo lo que necesitan, lo que requieren para el mundo, para la vida, para desarrollarse, para encontrarse con otros. Y allí tenemos algunas cifras. Estudiantes que en mediciones estandarizadas de nuestro país pasan 8 años en la escuela, que estamos el doble de horas de los países el doble de horas de clase que otros países de la OECD, y estudiantes no alcanzan el lenguaje, no alcanzan los aprendizajes que se esperan con esas enormes brechas, con lo que significa aumentar, pasar horas de horas, y por acá estaban los estudiantes que nos daban cuenta de ello. No solo no alcanzando el estándar que tengo que tener para ese año, que el currículum sea planteado y que el análisis respecto del tipo de aprendizaje que requiero para la vida cuando tengo 12, 13, 14 años, sino que cada año la brecha es mayor. Cada año estar en la sala de clases es más difícil porque entiendo menos. Entonces, a eso se suma, a propósito de no todo lo que brilla es oro, que nosotros hemos invertido, duplicado en la última década, triplicado la inversión en educación. No obstante, lo que hemos logrado en términos de los resultados es muy discreto, por decirlo en forma muy amable. Es muy discreto porque ustedes ven allí que avanzamos 1 punto por año y en esa perspectiva, con ese ritmo, hay un par de generaciones que solo van a alcanzar los aprendizajes que esperamos que sucedan hoy, como en 40 años más. Y junto con ello, y déjenme decirles que me pareció muy inspirador la conversación, todos los paneles, pero en particular escuchar a los estudiantes, porque es impresionante cómo se repite el mismo tono, la misma necesidad, la misma demanda que nosotros vemos en estudiantes en la Araucanía, en Santiago de Chile, en otras comunas. Fíjense que cuando llegamos a las escuelas, les ponemos a disposición una serie de láminas, más de 20 láminas, y que elijan cuál les representa más en función de cómo se sienten con el aprendizaje. Porque finalmente el foco de todo este entramado son los estudiantes. Y se ríen por ahí, gracias por la complicidad. Y qué ilustrativo. Fíjense que estas 2 láminas que que les comparto son las que más aparecen. Así se sienten nuestros estudiantes frente al aprendizaje, desnudos, esquilados, avergonzados, expuestos. Esa es la segunda lámina.
que más aparece. Y la primera es esta, es decir, un buque que se hunde con un peso, con una fragilidad que no tienen herramientas para soportar, para navegar. Yo creo que esto es suficientemente elocuente, y a propósito del video que acabamos de ver de 2050, que decía, nacimos con indignación, con desasosiego, a nosotros nos pasó lo mismo, nos sucede lo mismo, porque nuestros tiempos como adultos son infinitamente más latos que los tiempos de los jóvenes y de los estudiantes. Entonces, y todo esto, todo esto sucede, ustedes lo han dicho, estuvo muy presente en la conversación del primer panel, todo esto sucede en un mundo que cambia, pero aceleradamente, donde la discusión es cuáles son las profesiones que no sabemos que van a, como bien se mencionaba, que no sabemos que vamos a tener que estudiar, que no sabemos que vamos a saber, y lo que no cambia es la organización de la escuela. Ahí hay una foto de más de un siglo y una foto de hace solo un par de meses, y la verdad es que y esto no tiene que ver con los sujetos, la organización de la escuela ha permanecido invariable y restrictamente, hay que concederle ello. Y entonces, frente a esto, nos planteamos, hay que buscar, e iniciamos una búsqueda, porque aquí lo que venimos a contarles cuál ha sido nuestra experiencia con esta búsqueda. Iniciamos una búsqueda y los criterios que animaron nuestra búsqueda fue que teníamos que encontrar estrategias, metodologías, enfoques innovadores que nos permitieran avanzar en la transformación educativa, pero que tuvieran algunas condiciones, que tuvieran resultados, que en algún momento hubieran evaluaciones que permitieran hablar de impacto en el aprendizaje, que fueran escalables. Esto para nosotros tiene alta importancia, que fueran escalables y además sostenibles en el escalamiento. Un gran debate, condiciones que ponían en el primer panel, porque nuestra vocación de incidir en las políticas públicas y de aportar desde la sociedad civil al fortalecimiento de la educación pública como una forma de inclusión, de integración y de justicia social, nos parecía insoslayable. Hay muchas innovaciones maravillosas que requieren de unas condiciones muy específicas. Con esa perspectiva encontramos, después de una búsqueda exhaustiva, nos encontramos con redes de tutoría en México. Redes de tutoría, un enfoque, una metodología que pone el acento, y me sonreía al escuchar anteriormente, porque en vuestras mismas palabras anteriormente, el acento en cómo desarrollar, promociona el aprendizaje por cuenta propia, el aprendizaje autónomo, es una competencia, el aprender a aprender, el elemento fundamental, que no se desarrolla además esa habilidad en la nada, se desarrolla a partir de contenido, pero además con unas cualidades que también el profesor mencionaba del premio anterior, el encuentro entre los otros, la conformación de comunidad, el reconocimiento, la recuperación del interés y la motivación que están vinculados con la pasión y que sostienen los aprendizajes para que estos efectivamente se incorporen en nuestras vidas. Pues bien, redes de tutoría, llegó a nuestras vidas. Y tal como decía Gabriel Cámara, no solo transformó nuestra institución, sino que también a cada uno de nosotros. Partimos con 7 liceos en la Araucanía a fines del 2015, cuando déjenme decirles que había una paralización de 60 días en curso, y en esas condiciones partimos con redes de tutoría. De hecho, la paralización terminó y por ahí por el 20 de enero, voluntariamente, por primera vez, por producto de la convicción y el entusiasmo que tenían los docentes, hicimos nuestras primeras jornadas de formación. Pues bien, al cabo de un año y un poco más, lo que hoy día tenemos es redes de tutoría desarrollándose en 22 comunas del país, en 30 colegios, con 300 estudiantes, con 300 docentes y 900 estudiantes formándose como tutores. Y nada más elocuente que hablar de qué es lo que hemos visto. Déjenme, voy a contarles, les traje 5 resultados que nos parecen muy elocuentes respecto de lo que está sucediendo, y luego dejar la voz de los estudiantes que han participado en redes de tutoría. Decíamos que la estrategia redes de tutoría promociona el aprendizaje por cuenta propia, el aprendizaje autónomo. Y fíjense que en un resultado preliminar de levantamiento con los tutores más avanzados de la Araucanía, en contraste con las mismas condiciones, el mismo nivel de enseñanza, fíjense los resultados.
en términos de la motivación por el aprender, el entusiasmo, el interés desarrollado en los estudiantes los estudiantes tutores muestran diferencias porcentuales de hasta un 45%. A mí me encantan estos resultados que dicen me siento capaz de enseñarle un tema a otra persona. Si eso uno lo vincula con la primera lámina del barco hundiendo y la pobre oveja esquilada en un auditorium como este, sin lugar a duda que haya una diferencia de un 56% entre estudiantes que han vivido la experiencia de formarse como tutor y quienes no, es altamente significativa para nosotros. Asimismo, como la incorporación en la percepción de autoeficacia, la percepción de incorporación de nuevas estrategias, no solo de lo que me pide el docente, sino que de estrategias propias que tienen que ver además con parte del ejercicio metacognitivo que se desarrolla en la tutoría, de identificar cómo aprendo, cuáles son las estrategias que me permiten aprender y por tanto replicarlas. Sin lugar a dudas, es mucho mayor, no sé lo que pasa acá, pero en Chile es mucho mayor esa conversación metacognitiva que a lo que hemos reducido a mirar que el cierre de la clase tiene 2 preguntas metacognitivas. Ahí hay más datos que me voy a quedar con estos centrales y compartirles esta cita de un estudiante tutor. Dice, igual, en Chile se dice así como, igual no solo motiva el tema de la materia, sino también expresarte con el mundo. Por ejemplo, en mi experiencia saqué más personalidad este año y me tiré de vicepresidente del centro de alumnos de 800 estudiantes. Y pararte frente a 800 estudiantes y dar tus ideas, la opinión del liceo, la visión que tú tienes de lo que hay que mejorar y que la mayoría vote y poder ganar, eso es gratificante. Eso uno lo saca gracias a las tutorías. Déjenme decirle el contexto en el cual se producen, de dónde vienen estas citas. En la Araucanía estamos en comunas que han sido, Puerto Saavedra, 10 años la comuna más pobre del país, hoy día es la tercera comuna más pobre del país, 98% de vulnerabilidad, 70% de población mapuche, condiciones de segregación altas, estudiantes silentes que después de esta experiencia reconocen sus propias capacidades, muy similar, a propósito de la experiencia en la radio de la chica que decía, y me di cuenta que me gustaba mucho hablar. ¿Sí? Bueno, pero no hay nada mejor que escucharlo de la propia voz de los estudiantes. De ahí me voy a ir a esto. Si me permiten poner el video. Me encontré con algo que era un aprendizaje mutuo entre el tutor y el tutorado, una cercanía, era como que ninguno era superior al otro, sino que era algo igualitario. Básicamente la comunicación que tiene uno con la persona que se está tutorando es distinta, porque yo tuve la posibilidad de tutorar a un profesor de un tema que yo creé y fue bastante satisfactorio poder decir que le enseñé a un profesor algo que no tenía idea o tenía un concepto erróneo de lo que yo estaba dando a conocer. Porque igual es como más fácil de alguna manera aprender con este método. Tenemos como métodos para prepararnos para una prueba, para una exposición, o ya tenemos como la experiencia de presentar algo, ya sea en una exposición frente a un curso, ya no nos hace tan complicado como era antes. Yo he desarrollado mi personalidad porque yo antes no era tímido, así como vergonzoso, pero ahora soy más, no sé, como abierto, hablo con todos, soy sociable y me ha ayudado más a desarrollar mi personalidad en mí. Lo que me he superado como persona también, en lo que me siento más segura de mí misma, me creo capaz de crear muchas cosas y creo capaz de también de poder enseñarle a alguien que no entiende una materia y hacerle ver que en realidad es súper fácil por medio de la tutoría. Y el tema del error se comprende de otra manera porque uno puede remediar errores que ha cometido en conjunto con la persona que ha sido tutorada. El error ahora yo lo veo como otra forma de aprender. Sí, no sé, después de cada tutoría nosotros como que celebramos porque la mayoría han sido un éxito, entonces como que comprenden bien el tema y eso quiere decir que está dando buenos frutos porque igual cada vez se integran más tutores. Me gustaría que todos los colegios pudieran tener la tutoría, implementarla en todos los alumnos, más allá de aprender las materias típicas que se enseñan,
se pueden superar como personas. Una belleza, ¿no? Ok. Déjenme contarles cómo llegamos a esto. Nosotros nos fuimos a México a conocer con Gabriel Cámara y su equipo, que han sido tremendamente unos grandes compañeros de ruta y maestros en redes de tutoría, y miramos a propósito de las condiciones de qué tipo de estrategia pensar en escalar como innovación educativa para la transformación. Y nos sorprendió la rápida escalabilidad que habían tenido en México, que pasaron de un grupo pequeño a 9.000 escuelas y hoy día tienen planteado desafíos mayores a 30.000 escuelas. Luego que, basados en las propias mediciones de sus pruebas estandarizadas, los estudiantes que habían avanzado en el nivel bueno, que habían salido de los niveles inferiores de aprendizaje, se habían igualado con los estudiantes, con los niveles de logro de los estudiantes de colegios particulares en solo 4 años, avanzando un 26%. Y fundamentalmente que, además de ello, que los resultados que se veían es que la metodología permitía aprender a aprender, permitía fomentar en la motivación, la curiosidad por el aprendizaje e impactar en la convivencia escolar, conformando comunidades. Y entonces voy a terminar con esto. Ya me están haciendo señas, voy a terminar con esto. ¿Cómo se hace? ¿Qué es una tutoría? Porque muchas veces tenemos la idea de que la tutoría es alguien que sabe más y otro que sabe menos, entonces nos igualamos. En este caso es un encuentro fundamental, como dice una experta en tutoría, Dalila López, que es un encuentro personalizado pero masivo. En ese encuentro personalizado yo elijo un tema que es de mi interés, recupero mi motivación de algo que quiero aprender, que el docente u otros estudiantes ofertan, y un tema es un aprendizaje entendido de manera completa, holística. Y lo que sucede es que hay una relación que recupera la familiaridad con ese tema, los conocimientos que existen, se genera una confianza y se acompaña, por sobre todo, se acompaña el proceso de pensamiento del otro, donde la pregunta pasa a ser la pregunta y la reflexión juegan un rol fundamental y permiten que quien es aprendiz, quien está siendo tutorado, no solo aprenda respecto de aquel contenido y las habilidades que este implica, sino que por sobre todo respecto de cuál es el proceso que tiene que llevar a cabo para efectos de aprender. Y luego, como cualquier aprendizaje, si no soy capaz de comunicarlo, quiere decir que tengo que hacer un nuevo recorrido. Por lo tanto, ese proceso se cierra compartiendo con otros lo que aprendí, cómo resolví esas dificultades. Y lo que nos parece maravilloso y que es altamente escalable es que ese proceso se cierra, ese círculo, cuando yo entonces preparo el tema que recibí, indago, exploro, hago conocimiento profundo de él y por lo tanto estoy preparado para tutorarlo. Ello implica que las escuelas tienen la capacidad para generar rápidamente redes, comunidades de aprendizaje que al poco tiempo son sostenibles para efectos de abarcar el desarrollo de los aprendizajes, de los objetivos de aprendizaje, porque la vinculación curricular está en los objetivos de aprendizaje de cada uno de estos temas y por lo tanto incorporarlo como una forma permanente, como una práctica pedagógica permanente que recupera la relación humana, que recupera el valor de la transformación y que pone al centro a los estudiantes, sin lugar a dudas. Me voy a quedar ahí, pero para las respuestas. Muchas gracias.